Hola de nuevo queridos amigos de B-Robot. Ahora vamos a ver un nuevo video tutorial para poder configurar este reloj que es de la marca SK-Mei y es el modelo 1572. Este reloj es similar en diseño a este otro que es el modelo 1682, el cual ya tenemos una revisión. Como podrán darse cuenta, pues prácticamente en diseño son iguales, pero este tiene otras funciones, como por ejemplo se incluye un contador de pasos, un contador de distancia recorrida, un contador de calorías quemadas, además de las funciones usuales ya como cronómetro y alarma. Bien, veamos un poco de las características físicas de este reloj. Por ejemplo, el diámetro del reloj es de un poco menos de 5 centímetros. El ancho del reloj es de aproximadamente 1 centímetro. Las correas son de silicona, son muy suaves al tacto y son muy flexibles. Este reloj soporta hasta 50 metros de profundidad, es lo que nos dice el fabricante. Lleva una batería de 3 volts con el código CR2430 y como les comentaba en un inicio, se puede conectar al teléfono móvil a través de la aplicación ReadFit, el cual vamos a ver más adelante. Primero les mostraré cómo se enciende y vamos a ver cómo configurar la hora de manera manual. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito a que te suscribas. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como BRobotMX. Bueno, comencemos. Para poder encender este reloj vamos a mantener oprimido los 4 botones por unos cuantos segundos. Y aquí nuestro reloj ya encendió. Como era de esperarse, tenemos 4 botones como en los otros relojes. Tenemos el botón de iluminación, el botón de modo, el botón de inicio y el botón de reinicio. Para empezar la configuración de la hora vamos a mantener oprimido el botón de reinicio o el botón de reset por unos segundos. Y en este caso empieza a parpadear el formato de hora. Podemos configurar entre 12 y 24 horas con el botón de inicio. Si oprimimos nos pone 12 horas, si volvemos a oprimir 24 horas. Entonces configuramos el formato de hora que nosotros queremos. Le ponemos 12 horas. Para seguir con la configuración volvemos a oprimir el botón de reset una vez. Y ahora vamos a configurar la hora. En estos momentos son las 2 de la tarde, así que vamos a empezar a aumentar aquí. Y llegamos aquí a las 2 de la tarde. Y aquí podemos ver la leyenda de PM. Bien, entonces volvemos a oprimir el botón de reset. Y ahora vamos a configurar los minutos. Son las 2:24, así que vamos a aumentar con este botón que es el de inicio. Y ya tenemos aquí las 2:24. Volvemos a oprimir. Podemos configurar los segundos. Lo voy a dejar así. Continuamos. Y ahora podemos configurar el año. Está en 2018 y ahora estamos en 2021. Ponemos 2021. Volvemos a oprimir. Y nos permite ahora configurar la fecha. Empieza con el mes. Entonces estamos en abril. Sería aquí febrero, marzo y abril. Y volvemos a oprimir nuevamente y ahora configuramos el día, que estamos a 29. Vamos a oprimir el botón de inicio hasta llegar a 29. Y listo, volvemos a oprimir nuevamente y vuelve a empezar en el formato de hora, lo que nos indica que ya hemos terminado la configuración. Para poder guardar los cambios vamos a oprimir una vez el botón de modo. Bien. Para poder ver las otras funciones vamos a utilizar el botón de modo, vamos a empezar a oprimir y por ejemplo en esta pantalla vamos a poder ver los pasos que hemos dado durante el día. En este caso acabo de encender el equipo, está en 0 pasos. Oprimimos nuevamente y ahora podemos ver aquí las calorías quemadas. Si oprimimos otra vez podemos ver la distancia recorrida en kilómetros.
y aquí tenemos la función de alarma. Para poder configurar la alarma, nuevamente vamos a mantener oprimido el botón de reset por unos segundos. Y entonces podemos cambiar la hora de la alarma. Por ejemplo, aquí le puse a las 3 de la tarde. Si queremos configurar los minutos, oprimimos nuevamente el botón de modo y podemos configurar los minutos. Y para guardar los cambios, oprimimos el botón de modo. Entonces, como pueden ver, se activó un icono aquí que nos indica que la alarma ya está activada. Y bien, nos falta una función más. Vamos a volver a oprimir aquí. Y esta es el cronómetro. Para poder iniciar el conteo, vamos a oprimir el botón de inicio y el conteo se inicia. Si queremos pausar, volvemos a oprimir el botón de inicio y se pausa. Si queremos reiniciar, oprimimos una vez el botón de reinicio. Y bien, pues esas son las funciones que tiene el reloj. Ahora veamos cómo conectarlo con nuestro teléfono móvil. Como podrán darse cuenta, en la parte de arriba está el icono de Bluetooth parpadeando, lo que nos indica que no está conectado con ningún dispositivo. También tenemos unos iconos arriba, tenemos el icono del teléfono y el icono del mensaje. Cuando recibamos una llamada, el icono empieza a parpadear unas 5 o 6 veces. Y bueno, para poder ver cómo utilizarlo con el teléfono móvil, voy a apagar el reloj nuevamente para que vean. Y vuelvo a encender el reloj oprimiendo los 4 botones al mismo tiempo. Como se darán cuenta, cada que enciendo y apago el reloj, pues queda en ceros todo. La aplicación yo ya la tengo aquí instalada en mi teléfono y se llama ReadFit. Y bueno, vamos a abrirla. La aplicación está en español, pero la verdad es que la traducción es mala. Le voy a dar clic aquí en usar. Vamos a llenar nuestro perfil. Le vamos a dar aquí en siguiente. Le vamos a poner nuestra edad. Le damos en siguiente. Nuestra estatura. Nuestro peso. Y le damos terminar. Es muy importante que aceptemos todos los permisos. Esta es la pantalla principal de la aplicación. Para poder conectarnos con nuestro reloj, vamos a ir en esta pestaña que es la de equipo y le vamos a dar aquí en buscar dispositivo. En este momento no tengo encendido el Bluetooth, así que me pide el permiso para activarlo. Le doy en permitir. Y también me recomienda que debo tener activado los servicios de ubicación, así que voy a activarlos. Y en este momento ya encontró un dispositivo, que en este caso es mi reloj. Seleccionamos el dispositivo y ya está conectado. Como podrán darse cuenta, el icono de Bluetooth en el reloj dejó de parpadear y tarda unos segundos y se sincronizan todos los datos. En este caso ya está la fecha también, la hora y todo. Por ejemplo, aquí me aparece la hora en formato de 24 horas. Bastará entonces con seleccionar aquí formato de 12 horas. Tardará unos segundos y ya está. Ahora son las 2:39, 2:40. ¿Cierto? Entonces veamos la pantalla principal. Vamos a ir aquí donde dice casa. Y aquí nos va a mostrar, por ejemplo, el consumo de las calorías, los pasos que hemos dado, la distancia que hemos recorrido en kilómetros. También nos muestra el índice de masa corporal y otros indicadores. Aquí en plan deportivo podemos seleccionar cuántos pasos queremos dar o cuál es el objetivo de pasos en el día. Y bueno, en el menú equipo podemos configurar también una alarma aquí en despertador inteligente. Y aquí en mensaje enviado podemos activar las aplicaciones de las que queremos recibir un recordatorio. Les recuerdo que los recordatorios en el reloj solamente son unos pitidos que el reloj emite y también parpadea el icono, que puede ser de llamada o de mensaje. Y bien, en la parte de arriba tenemos un mensaje que básicamente se refiere a darle permiso a la aplicación para que se activen las notificaciones de las aplicaciones. Entonces vamos a activarla. Le doy aquí en permitir y ya está.
Ahora sí podemos activar los permisos. Vamos a activar el de las llamadas, el de los mensajes. También vamos a activar el de Facebook. Activamos el de WhatsApp, por ejemplo. También el de Instagram, Messenger y los servicios que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Y finalmente le damos aquí en terminar. Y ya está. También algo que se me olvidó comentarles es que este reloj nos permite activar la cámara de manera remota. Yo puedo seleccionar aquí para poder tomar una foto. Aquí en el reloj se darán cuenta que está parpadeando el icono de la cámara. Para poder tomar una foto voy a oprimir el botón de inicio y se toma la foto. Y en este mismo menú podemos borrar los datos si queremos. Podemos sincronizar todos los datos si creemos que no están sincronizados. Y también podemos eliminar un dispositivo desde este menú. Aquí en la pestaña Mi nos aparece nuestro perfil. También nos aparecen las metas que nos hemos puesto en cuanto a los pasos. En este momento está la de 10,000 pasos. Bien, ahora vamos a ver cómo es el recordatorio para las llamadas y también para los mensajes. Como se darán cuenta, ahora estoy recibiendo una llamada y también se oyeron unos pitidos en el reloj y está parpadeando el icono del teléfono. Entonces voy a colgar. Como se darán cuenta, se queda parpadeando el icono. Podemos oprimir cualquier botón y ya deja de parpadear. No se puede responder con el teléfono, ni se puede contestar obviamente. Ahora vamos a hacer la prueba para un mensaje. Y por ejemplo aquí recibí un mensaje de Messenger, Facebook, y también el reloj emitió unos pitidos. Y se darán cuenta que el icono está parpadeando. ¿De acuerdo? Entonces así es como nos envía los recordatorios. También algo que descubrí mientras configuraba el reloj es que muchas veces cuando nuestro teléfono está inactivo podría ser que no nos lleguen esos recordatorios. Para ello debemos excluirlo del modo de ahorro de batería para que siempre esté activa. El fabricante nos indica que la batería tiene una duración aproximadamente de 1 año, pero podemos alargar la vida de la batería si es que utilizamos únicamente el reloj sin tener conectado a la aplicación. Para poder apagar la función de Bluetooth vamos a mantener oprimido el botón de iluminación por unos segundos y como vemos el icono de Bluetooth se desactivó, por lo que esta función ya no está activa. Para volver a encenderla podemos hacer lo mismo y nuevamente queda activada. Así que como podrán darse cuenta, el reloj puede funcionar de manera independiente, no hay problema, no se necesita tener conectada con la aplicación. Lo recomendable es que cuando queramos usar las funciones de podómetro, de distancia recorrida y calorías consumidas, sí conectemos con la aplicación, ya que nos va a dar una mejor precisión. Y finalmente algo que había olvidado es la función de iluminación de fondo. Como podrán darse cuenta, no es mucha la diferencia en el día, pero por la noche nos ayudará bastante para poder ver la información en nuestro reloj. Y bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya servido mucho para poder configurar su reloj. Si tienen algún comentario, ya saben que pueden escribirnos en la caja de comentarios cualquier duda que tengan y vamos a tratar de responderla. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos en un siguiente video.